Bien, damos la palabra ahora al maestro Pedro Alberto González Hernández, secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, que le agradezco el haber aceptado participar en esta mesa. Anteriormente fue subsecretario de Fomento a los cargos al agronegocios. También se desempeña como director general de la Industria Pesada y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía. En su amplia trayectoria en el servicio público ocupó los cargos de director general de investigaciones de prácticas monopólicas relativas de la Comisión Federal de Competencias, director general de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía y asesor de mandos superiores en diferentes dependencias del Gobierno Federal. Es licenciado en Economía, maestría en Economía en el CONMES y la Universidad de Chicago. Muchas gracias. Y coincido ampliamente con mi antecesor, pues de decir, si nos concentramos más en la macro o en la micro, yo diría que necesitamos concentrarnos, atender los dos aspectos. Y en este caso, la presentación que voy a dar va planteado fundamentalmente a lo que son las políticas agropecuarias o algunos elementos que hay que tomar en cuenta en el diseño de las políticas agropecuarias, y muy centrado en el caso de Puebla, que se parece a varios estados del país, no a todos el país es heterogéneo, pero sí quisiera ir poniendo en la mesa algunas cuestiones muy precisas que ya mi antecesor los considera cruciales. Yo coincido ampliamente en que sí tenemos que ir llegando ya a discutir temas más a fondo de lo que son las diversas políticas industrial, sectoriales, en este caso del sector agropecuario. Entonces, la primera parte daría nada más una visión muy rápida de lo que es la situación del sector rural en Puebla, la parte de diseño de políticas públicas vinculadas al sector rural. El otro gran tema, la gran pregunta, es cómo incrementar el valor agregado del sector agroalimentario en general, y más en una situación que estamos enfrentando tan compleja en la parte alimentaria a nivel mundial. Y otro tema que también se vuelve muy crítico en el sector agropecuario, que son todas las cadenas de valor, la eficiencia en lo que es desde el campo a la mesa, ir atendiendo estos aspectos. Son los elementos principales que voy a platicar con ustedes. Son pocas láminas. Primero yo me centraría en que en el estado de Puebla tenemos diversas regiones que presentan distintos niveles de erosión. O sea, tenemos una degradación de los recursos, existe una baja tecnología en el campo, todavía seguimos utilizando tecnologías de hace 100, 200 años atrás, siendo que en otros sectores, por ejemplo en telecomunicaciones, pues estamos hablando ya de tecnologías que México ya está en el estado del arte a nivel mundial. También tenemos insuficiente infraestructura del manejo del agua y su uso ineficiente que ocasiona grandes pérdidas de este recurso, yo diría tanto en la parte urbana como en la rural. El tema de baja productividad, tenemos muy bajos rendimientos comparados con otros estados del país, pero también comparado con otros países. Y altos costos derivados de diversas ineficiencias que voy a ir destacando algunas de ellas. Pasamos a la siguiente. El tema quizás principal, y que lo pueden ver en la lámina, es el tamaño promedio de los predios de propiedad privada con uso agrícola. Lo que vemos es que en el norte del país el tamaño promedio de los predios es de 22 hectáreas y en nuestro estado en particular el tamaño promedio es de 2 hectáreas. Lo que vemos es que hay en el norte tenemos predios muy grandes, y hacia el centro del país los predios son relativamente pequeños. Esto pues, nos impide de manera muy importante pues, lograr economías de escala o introducir tecnología al campo de una manera similar a lo que lo hacen otros países o incluso otros estados. También observamos que Puebla, si lo comparamos con el estado de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla en el periodo 2003-2008 fue el estado que más creció. Pero si lo vemos nada más el sector primario, resulta que de estos 5 estados, Puebla quedó en tercer lugar, fue superado por Oaxaca, Guerrero, y Puebla nada más superó Chiapas y Veracruz. Entonces acá pues lo que nos va marcando es que el motor del crecimiento del estado de Puebla está muy dirigido a la parte de lo que es el sector secundario y terciario. Pasamos al siguiente. El tema también de que es un estado altamente temporal.
prácticamente el 86% de las unidades de producción rural es de temporal, siendo que nada más el 14% es de riego. La siguiente, la parte de tecnificación que ya la mencionaba, se sigue utilizando de manera preponderante tracción animal, que también impide hacer esquemas de transferencia tecnológica con este tipo de tecnología ya de muchos siglos. Pasamos al siguiente, por favor. Y bueno, sobre estas pinceladas de lo que es el sector rural en Puebla, que también otra parte que destacaría pues es el tema de que la mayor pobreza que tenemos en el estado está ligada o vive en zonas rurales. Todavía la ecuación se hace más compleja. Ahora, ¿qué tenemos de esta problemática? Y viéndolo más hacia el crecimiento, que también debe ir muy asociado a lo que también se mencionaba aquí, en la distribución del ingreso en el sector primario. ¿Cuáles son las políticas públicas actuales y cuáles son las oportunidades de mejora que existen? En primer lugar, yo destacaría que hay tres tipos de productores en el medio rural. Los investigadores normalmente manejan esos tres tipos de productores: los que son de muy pequeña escala, que tienen muy baja escolaridad, que son generalmente de autoconsumo, que son tomadores de precios en los mercados locales y con una capacidad para acceder a recursos públicos en forma individual. Luego están los de transición o de escala media, donde tienen un poco más de escala de producción, donde son más activos, rentan tierras, van logrando generar una actividad económica más rentable. Y finalmente tenemos los de gran escala, que estos sí, la verdad es que es un segmento que yo creo que tenemos los estándares similares a los de otros estados más productivos en el sector rural o incluso de otros países. Entonces, tener tres tipos de actores con estas características, lo que se plantea es cómo hacer que coexistan y que se desarrollen de manera integral los tres estratos. Ahora, en términos de política económica, yo diría que los objetivos de política están entremezclados en dos aspectos. El primero tiene que ver con el fomento productivo, cómo hacer que el campo produzca más, y el otro tiene que ver con abatimiento a la pobreza. El problema está un tanto cuando queremos con un mismo instrumento atender los objetivos, que se produzca más, pero que se mejore la distribución de la riqueza. Creo yo que muchas veces es separar los instrumentos, es decir, hay instrumentos específicos para lograr que el campo produzca más y hay instrumentos específicos para abatir la pobreza o para mejorar la distribución del ingreso. En el caso del fomento productivo, pues hay mucha literatura que señala que ha sido muy poco, los recursos que se van a fomento, pues ha sido muy limitado su impacto en eficiencia y fomento en las actividades agropecuarias y pesqueras. Y hay datos, por ejemplo, la relación entre el gasto en agricultura y el crecimiento del sector es muy baja. Digamos, puede haber mucho subsidio al campo, pero no quiere decir que el campo crezca con ese subsidio. No hay una correlación significativa entre el gasto público en agricultura destinado a los estados de crecimiento agropecuario de los mismos. Hay estados que reciben muchísimo dinero y el PIB agropecuario no crece, y viceversa, también tenemos situaciones. La productividad del trabajo agrícola de la tierra no está correlacionada con los apoyos agropecuarios a los estados. El hecho de que se reciban más subsidios en algunos estados que en otros no quiere decir que un campo sea más productivo que otro. Y en términos de abatimiento a la pobreza, pues también ha resultado muy limitado este esquema en términos de asistencia, porque hay una baja correlación entre los beneficiarios de los programas y la población en condiciones de alta y muy alta marginación en localidades rurales. Entonces, regresando a este aspecto, si hacemos un barrido de todos los programas federales que existen para atender al campo, podríamos segmentarlo en una función producción, digo, siendo economistas, pues, podemos hablar en estos términos, donde pues, la producción depende de los factores de la capital, mano de obra, tierra, y las ganancias están ligadas a ingresos más transferencias menos costos, digamos, es la función producción y cómo se genera la función de ganancias. En este caso, lo que acaba ocurriendo es, de toda la cantidad de instrumentos que hay de política o de recursos que van al campo, es muy importante ir viendo en qué parte de la función de producción le pegan o qué parte están afectando la función de ganancias. Y acá yo daría algunos ejemplos en este caso. El caso de Procampo,
el efecto que tiene es que eleva el costo de la tierra, la hace más cara, porque simplemente da una rentabilidad extra a la tierra que no deriva de la actividad productiva, simplemente es por el valor de la tierra. También si se dice que se subsidie, por ejemplo, la energía eléctrica o se subsidie el combustible, lo que te lleva es a sobreutilizar recursos que de otra forma no sobreutilizarías o subutilizarías otros, o la transferencia tecnológica. En el momento en que te están subsidiando la energía eléctrica, tienes menos incentivo a buscar técnicas de extracción de agua más eficientes, ahorradoras de energía eléctrica. Si entras a la parte de fomento a la inversión, lo importante es elevar la tasa interna de retorno y generar, pero hay riesgos de generar soluciones de esquina. Por ejemplo, si el apoyo a la inversión es la parte de otorgar tractores, entonces quiere decir que pareciera que la solución tecnológica está ligada a tractores y no a toda una actividad global de mejoramiento de la productividad. Y a la comercialización, cuando se subsidian precios en ciertas regiones y en otras no, lo que se generan son lo que llamamos dumpings regionales, en el sentido de que una región puede tener mayor participación en otra región simplemente por la cuestión de que tiene mejores subsidios que otra, y entonces puede entrar más agresiva a competir. En la parte de abatimiento a la pobreza, la siguiente, sí. Hay más carga a mejorar aspectos de subsistencia. Digamos, la parte de abatimiento de la pobreza va muy dirigido a temas de subsistencia, pero se hace poco énfasis en temas aspiracionales. Y esto te genera fenómenos de migración de manera importante, aunque tengas esquemas asistenciales. Esto tiene mucho que ver que los programas están más diseñados para atender las necesidades básicas de la población y no la parte aspiracional que muchas veces el campesino la busca fuera de su zona, porque es donde creen que pueden lograr un mayor desarrollo en su perspectiva de vida. En este sentido, yo resumiría la parte de planteamiento de las políticas públicas primero en la parte del fomento productivo, en una necesidad de construir proyectos integrales que atiendan dos aspectos fundamentales. El primero es la exposición de la inversión a los riesgos del sector. La diferencia del sector agropecuario, del sector primario, respecto a otros sectores es el nivel de riesgo que tienen los proyectos. Tenemos tres riesgos muy importantes en el sector que los debemos atender y ser muy cuidadosos cuando hagamos proyectos a atenderlos, que es el climático, el sanitario y el de mercado. Y la otra parte que también es muy importante atender en estos proyectos es la tasa interna de retorno, que sabiendo que son más riesgosos, deben de tener una tasa interna de retorno más elevada que el resto de las actividades económicas. Y las políticas públicas de fomento productivo deberían concentrarse en tres aspectos principales. La construcción de proyectos integrales que atiendan la parte regional que aquí se mencionaba, es muy importante ir viendo la problemática regional, entender más la situación de las comunidades. La provisión de bienes públicos para reducir la exposición de la inversión a los riesgos del sector para incrementar la tasa interna de retorno. Muchas veces, en lugar de apoyar quizás una actividad productiva en específico, quizás el poner una carretera o mejorar los sistemas de información para que haya una mejor comercialización se puede resolver. Y por último es la canalización de recursos focalizados a proyectos productivos específicos solo en casos de escalonamiento de productores de baja, media o de media alta escala. Digamos, cuando las comunidades se logran organizar y tienen limitaciones para acceder al crédito o una incapacidad de recursos propios para generarla, el Estado debe intervenir de manera muy significativa. Traía otros dos temas que sí quisiera plantear con ustedes relacionados con la política agrícola. Sin embargo, por el tiempo no voy a poder desarrollarlos. Simplemente es un reto enorme, pero yo creo que sí necesitamos seguir reflexionando mucho más sobre el diseño de estas políticas públicas para ir viendo cómo sí impacten, y de nuevo coincido en dos variables fundamentales: en que haya más riqueza en el campo, que se genere más actividad productiva en el campo, pero también el tema distributivo es un tema que no debemos de soslayar en ningún momento. Muchas gracias.